Y esta semana hablábamos justamente sobre el Día del Libro Paraguayo y veíamos cómo para algunos no era motivo de celebración, sino que más bien de reclamo, incluso con una campaña de los estantes vacíos. Así es que me quedé pensando si realmente, Gloria, se lee poco, se cambia el hábito de lectura. ¿Cómo estamos en ese sentido? O cómo estamos leyendo. También. O sea, no nosotros precisamente, sino hay toda una generación. Lo que pasa es que uno siente también que a veces se utilizan otras alternativas de lectura, pero los que saben van a entender que no es solamente a veces el papel impreso, ¿no? Y justamente me interesó por eso, y la verdad es que hace mucho quería que nos visite nuestro colega, porque lo vi lanzando emprendimientos y trabajando en lecturas, y es que Fernando Benítez estuvo mucho tiempo por aquí también, aquí Sí, por Radio Nacional, por Paraguay TV, fue uno de los primeros que estuvo acá en Paraguay TV, y hoy está en el proyecto Libro para Todos. Gracias, Fernando, por estar aquí. César, ¿qué tal? Encantado. Gracias a ustedes por la invitación, Gloria. ¿Qué tal? Un saludo a la audiencia también. Para mí un gusto poder charlar de este tema que nos viene muy bien, dicho sea de paso. Y también tenés un programa en televisión. También, exacto. Así un programa en el que hablamos del libro, particularmente. Mira, bueno, sí. Así es que un multifacético colega, pero dedicado fundamentalmente a los libros. ¿Cómo estamos en el hábito de la lectura? ¿Cómo estamos en el tema de la compra de la lectura, Fernando, en Paraguay? Bueno, yo en realidad tengo una visión y una postura bastante optimista al respecto. De hecho, no hubiera incursionado en este negocio si no era así, ¿verdad? En realidad lo que yo tengo, y eso claramente lo explico siempre, es un negocio que tiene que ver con los libros, ¿verdad? Afortunadamente, nuestro rubro tiene la nobleza, podríamos decir así, de llevar incorporado dentro del producto algo que quizás es mucho más útil y provechoso que quien vende chicles, ¿verdad? Por dar un ejemplo comparativo. Ahora bien, yo desde mi perspectiva de comerciante, de vendedor de libros, de editor, puedo decirte que mi visión es optimista, que yo creo que estamos leyendo cada vez más, veo cada vez más gente interesada en el hábito de la lectura, y desconozco cuáles son las fuentes reales de algunas informaciones que se dieron últimamente que decían, bueno, se lee un cuarto del libro al año o cosas así, porque en realidad se han hecho algunos estudios someros. La mayoría de los datos que se tienen son datos que no se han puesto en perspectiva ya más ayornada, ¿verdad? O sea, son datos viejos, en pocas palabras. Entonces, mi visión al respecto es, ¿estamos lejos todavía del ideal? Sí. ¿Estamos mejorando? Sí, también estamos mejorando. ¿La situación es catastrófica? No creo que sea así. No creo que tengamos que ponernos tampoco en una posición de victimizarnos y decir todo el tiempo, recalcar cuál es la parte mala, sino que en realidad estamos en un proceso de mejorar. Y me parece que más allá de las encuestas hay otros indicadores que pueden decirnos eso con más claridad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, o sea, por experiencia nomás, y mientras hablas estoy pensando, porque decir que los jóvenes no leen, uno cuando tiene sus hijos en el colegio, y digo por el mío que está todavía en el colegio, y él tiene que tener 3 o 4 lecturas al año, y son libros de autores nacionales, y sí o sí tienen que leer, porque si es que no hacen la lectura no pueden estar con el tema del examen, y ahí se da como una cultura también para ellos a leer. Uno de ellos, a mí por ejemplo, un hijo de hombre para un chico de 14 me parece medio pesado, y bueno, que asumí leer con él. Y entonces ahí vos te das cuenta que el chico... Volviste a leer entonces. Claro, pero le gustó a él la historia. ¿Por qué? Porque ellos lo relacionan mucho como con los juegos, ¿no? Porque son como historias como ellos ven. Por eso es cierto lo que decía. O sea, se genera otra manera también de cómo leer las cosas. No, por supuesto. Además, yo por eso digo que los indicadores tienen que ser otros y no precisamente estas estadísticas. ¿Por qué? Porque las estadísticas no siempre revelan la realidad de una materia como esta que es muy compleja. Por ejemplo, si... mi vecino tiene 2 autos Ferrari de lujo y yo no tengo ninguno. Las estadísticas dicen que tenemos uno cada uno. Y no es tan así, ¿verdad? Es verdad. En el tema de la lectura, por ejemplo, yo creo que los jóvenes hoy leen mucho más y leen con otro formato y otras plataformas de lo que leíamos nosotros en nuestra generación, que es una generación anterior, la anterior siquiera, porque tienen mucho más acceso a otras fuentes. Ahora leen en digital, leen redes sociales, leen artículos informativos. Ellos leen, pero leen quizás otras cosas, y la interpretación o el concepto de que leer es solamente leer literatura clásica como tal,
me parece también un concepto equivocado porque los géneros son mucho más amplios. Si hablamos de estadística, entonces diríamos que el mundo del disco está en quiebra, ¿verdad? Exacto, sí, claro. Que claro. ya no se compra música, Bueno. y justamente es lo que decís. Pero no el mundo de la música. Claro, exactamente, pero Claro. el comercio del disco sí. Entonces, Exacto. en el libro, obviamente, yo soy fanático del libro impreso, no hay nada más, y seguramente voy a seguir así, ¿verdad? No me veo leyendo digitales. Sin embargo, como enseño en la universidad y a veces digo, este libro vamos a usar, y enseguida algún alumno me dice, acá ya conseguí. ¿Verdad? Sí. O sea, y ya está, ¿verdad? Entonces Claro, está ahí en esa lo versión. solucionan así. Lo solucionan de esa forma y yo por lo menos veo que se lee también en la facultad cuando encuentran algo online. O sea, no sé si eso será rentable o no para una editorial, no sé si eso tendrá un costo o no, pero también incluso en una maestría que recién terminaba, buscaban libros y a veces me decían libros de antropología, Claro. ¿verdad? Está agotado. Claro, No me porque- decían, no hay más, está agotado, me decían, entonces se va a volver a imprimir o vamos a volver a buscar o lo que sea. Eso es algo que a mí me encantaría comentar y aprovecho el espacio de ustedes para hacerlo. Nosotros nos encontramos frecuentemente con el problema de que vienen los chicos desde el colegio hasta la facultad a pedirnos materiales que no existen. Nosotros no sabemos por qué los piden, quizás porque estén dentro de un programa de estudios interno de cada universidad o de cada colegio. En el caso de los privados, el MEC tendrá su plan de estudios también, ¿verdad? O su plan de lectura. Pero la realidad es que no hay una actualización de la gente que está en el campo de la docencia, de la enseñanza. Entonces ellos asumen que el producto existe y el producto no existe. Quizás ni siquiera ya se Ya. esté editando en el país de origen, que en este caso vendría a ser España, la edición española, o quizás Argentina más cerca, y el material no se está editando. Entonces, esa es la estadística para mí real para saber cuánto leemos o no. Si nosotros tenemos docentes que no leen, tenemos alumnos que no leen, padres que no leen, tenemos hijos que no leen. Entonces, si se hace un examen de evaluación a los docentes y lo reprueban, esa es una estadística que a mí me dice claramente que leemos poco, ¿verdad? Ahora, en líneas generales, ¿qué se lee o cuánto se lee? Es mucho más difícil de determinar, o sea, hay que hilar mucho más fino. Nosotros, repito, desde la parte comercial podemos decir que cada vez se lee más porque cada vez tenemos más público que se interesa, cada vez tenemos gente que pide cosas que quizás tienen un sentido de más complejidad o más profundidad a la hora de la lectura, pero no podemos hablar en la generalidad absoluta. Porque quizás, César, vos que sos, como decías, un apasionado por los libros físicos, hoy estés leyendo más palabras en tu celular diariamente Claro, que en los eso libros sí. físicos. Aunque seas vos un fanático de eso, 3 horas por día imagínate me dice un- mi estadística, por Sí. ejemplo. ¿verdad? Bueno, imagínate un millennial. Por Claro. eso, Sí. claro. Pero ahí también está, ¿verdad? O sea, mi hija de 11 lee en plataformas y cada tanto me dice, me respondió la autora, ¿verdad? O sea que es otra forma, eso se va a convertir en negocio en algún momento también, ¿verdad? Ya lo Pero es, no deja ya de lo es. leer, no Claro. deja de leerlo. No, ¿verdad? no, por supuesto, por supuesto. Por eso yo digo que hay muchísimas alternativas. Lo que nosotros tenemos que tener es mejores conceptos creados acerca de la lectura. O sea, primero que nada, ¿por qué es bueno leer? Poder enseñarle a los chicos desde bien pequeñitos por qué es sano, es bueno y es útil el hábito de la lectura, y a medida que van creciendo en esa evolución, en ese desarrollo que tienen, ir nosotros también acompañando ese desarrollo que les ayude a ellos a potenciar el ánimo. Yo repito esto siempre, a mí me parece que obviamente hay clásicos indispensables de la literatura universal que se tienen que leer, pero también hay que entender el contexto de las edades. O sea, un chico de 8 años leyendo El Quijote se aburre a las 3 páginas. Sí. ¿Verdad? Entonces no podemos presionar por ese lado tampoco y suponer que es bueno lo que le damos y forzarlos a que vayan por ese camino. Por ejemplo, yo insisto un poco en esto por simplemente experiencia de observar hijos, ¿no? El tema de historia. Yo tengo un concepto con respecto a mi hijo. Los juegos que ellos hacen, que es de lucha, digamos que son más épicas, ¿a ellos qué les obliga? Les obliga a saber de historia. Historia romana es así, tipo, tenés que saber para que vos puedas jugar bien algo. O sea, un juego específico. Y al final del día que termine, tengo un chico que me discute todo sobre la historia romana. Claro, de porque cómo eran ellos. fuerza la investigación, Sí. pero lo hace desde un lugar del entretenimiento, que es mucho más astuto que hacerlo desde el lugar de premio castigo, ¿verdad? Me parece que por ahí está una de las grandes ahí está, alternativas. ¿verdad? claro, en la escuela pues es o lee o
Claro, o reprobás. Claro, o le reprobás. O, por ejemplo, o el tema Cambio, de química, claro. o el tema de química, o sea, misma experiencia, hizo mal algo en su túnel, hizo una mezcla de no sé qué, le explotó todo y dijo, había sido, después investiga, había sido que no se puede juntar tal cosa a lo No, por otro, supuesto. o si no, hay una explosión. O sea, realmente eso no lo hubiese sabido si es que no tenía esa experiencia también, ¿verdad? Sí, yo quiero simplemente resaltar sobre esto que estamos conversando, que también me parece importante. Yo en cada espacio que puedo lo resalto. Nosotros no podemos cargarle la tinta o echarle la culpa o responsabilizar a los jóvenes y decir los jóvenes no leen. Los jóvenes son la consecuencia de su generación previa, que en este caso somos nosotros, ¿verdad? Yo también yo tengo 4 hijas, ¿verdad? Que están en edad ya, 3 de ellas de leer, cuanto menos en una etapa inicial o más avanzada, ¿verdad? Entonces, es mi responsabilidad decir, bueno, ¿cómo acompaño ese proceso si realmente comprendo de qué se trata? Pero si ni siquiera se entiende, a mí me da pena. Yo veo padres entrar con sus hijos a nuestros locales y que de repente la nena o el chico le dice, esto quiero llevar. ¿Y para qué querés eso? No sé qué. O sea, miran con un desprecio el libro, como si fuera que el libro realmente es un elemento que aburre, es un elemento que complica las cosas, Sí. porque se nos dificulta pensar. O sea, el desarrollo del pensamiento, el libro hace de alguna manera, cuando uno empieza a profundizar en la cuestión, lo mismo que hace la filosofía, empieza a despertar preguntas que nos ponen incómodos. Sí. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Bueno, ya que estamos y hablabas de nuestros locales, ¿cómo está el libro para todos? ¿Cómo surge? ¿Es una librería? Claro, nosotros empezamos con un concepto de libros accesibles. Nuestra idea era esa. Por accesibles no quiero decir que todos los libros son baratos, porque esa sería una falacia. Nosotros, obviamente, como cualquier otra librería, Paraguay no tiene sus propios elementos y recursos para tener, entonces hay que traer de afuera, hay que importar, qué sé yo. O sea, libros que cuestan más, libros que cuestan menos. Yo empecé vendiendo libros usados y empecé con un sistema de trueque que hasta ahora mantenemos realmente. O sea, la gente puede venir con sus libros viejos, usados, ¿verdad? Y cambia por otros y demás. Fuimos evolucionando, abriendo locales y hoy en día tenemos una oferta muy amplia que va desde libros nuevos y usados, pero desde los más baratos hasta los más costosos. En eso nosotros no le vamos a decir a la gente, entra aquí que todo es barato. No, obviamente que no, pero ahí tratamos de que una buena porción de lo que tenemos esté en oferta como para que la gente, qué sé yo, si va con 20.000, 30.000, 50.000 guaraníes, se pueda llevar algo dentro de sus posibilidades, lo que nosotros podemos poner en oferta, a veces ocasional, como el caso del libro usado, pero la librería marcha muy bien. Tenemos hoy en día sucursales en el Mall Excelsior, en el Multiplaza, en el Shopping San Lorenzo. Entonces tratamos de ubicarnos en lugares que son equidistantes y que pueden permitir a la gente del área de Asunción y Central llegar. Para la gente del interior, que siempre nos reclama, y como, bueno, por el momento lo que podemos hacer es poner a su disposición el envío de los libros, entonces lo hacemos llegar al interior sin ningún problema y hacemos delivery en toda nuestra zona aquí de Asunción y Central. Así que a la gente del interior hacemos eso y estamos por abrir en unos días más nada más en nuestro catálogo de forma online. Eso va a ayudar a que toda la gente pueda tener acceso a absolutamente toda la oferta que nosotros tenemos de libros nuevos y usados, entonces pueda elegir allí hacer su compra directamente con diferentes medios. No solo tarjeta de crédito, no se asusten, hay otras formas de pagar también para el que no tenga tarjeta. Mira que es una salvación lo que acabas de decir, porque a veces sobre la hora nos piden libros, entonces Ahí uno ya puede sabes. pedir, Sí, ahí claro, ya sabemos. claro. Pero para el que le gusta entrar y ver y disfrutar y mirar cuál es el local, así El del Mall Excelsior, el del yo mall. creo que sí. O sea, tiene primero que fue como nuestro primer local, digamos, de posicionamiento en centros comerciales y le tenemos un cariño muy grande. Básicamente en todos los locales tenemos lo mismo. El del mall es un poco más grande nomás, ¿verdad? O sea, las dimensiones son mayores, entonces permite que se aprecie un poco mejor la oferta que tenemos, porque podemos ubicar los libros de una manera, exponerlos de una manera más cómoda y más práctica. Obviamente Así que ahí sí. clásicos y también nacionales tiene. Nosotros vendemos de todo. En el ámbito de lectura, lo único que nosotros no vendemos, porque es otro rubro y otro modelo de negocio, son los libros técnicos. Es decir, los libros que se usan, qué sé yo, en una carrera, en ingeniería, supongamos, y cosas así. O en la escuela. O en la escuela, en el colegio y demás, porque eso es absolutamente otro formato. Pero dentro de lo que es lectura, nosotros tenemos libros de literatura clásica, contemporánea, nacionales, libros de historia paraguaya y universal, filosofía, empresariales, autoayuda, infantiles, cocina. La oferta realmente es muy amplia. Y repito, tenemos tanto nuevos como usados también para que tengan la alternativa, las personas que llegan al local, de encontrar algo. Yo siempre digo, es muy poco probable que alguien entre a nuestra tienda, pegue una vuelta y salga
sin que algo le haya gustado por lo menos, ¿verdad? Así que los esperamos a todos siempre. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. En redes, ¿cómo están? Libro para todos. Libros para todos. Ustedes nos buscan como Libros para Todos. Estamos así en Facebook, Instagram y Twitter. Y allí tienen toda la información que necesitan y estamos gustosos de atenderlos en la línea de WhatsApp también. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias. Fernando. A Realmente ustedes. interesante, ¿verdad, Gloria? No, Es totalmente. la otra mirada de lo que justamente Pero, se leía. y sobre todo que es un desafío grande porque es como que también los que ven el libro se pusieron una postura más conservadora, o sea, hay que salir un poco de mirar también cómo nos estamos comportando nosotros. Capaz que nos guste más, bueno, tenés delivery, entonces para mí es mucho más fácil. Porque Pero, ya ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, no, pero es cierto, o sea, ver un poco la alternativa de cómo llegar a la gente, por ahí eso también es un problema. Así mismo, bueno, muchas gracias, Fernando Benítez, entonces Libros para Todos, hablando aquí con nosotros. En instante estamos hablando con el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, del Ministerio de Industria y Comercio, sobre Paraguay en la mayor feria de alimentos del mundo. Ya volvemos luego de una brevísima pausa.